que puede recibir un médico, el premio Máster de la Organización Mundial de Gastroenterología. Doctor Cohen, un gusto que esté aquí, bienvenido. Un gusto para mí, Blanca, volver a hablar con usted y estar en esta casa de Subrayado. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir. Hubo información importante en relación a los insumos que ustedes le otorgaron al gobierno en las últimas horas. Ustedes han dejado muy claro que no toman decisiones, que toman insumos a propósito de este comité que han integrado con decenas de científicos de diferentes especialidades, pero esos insumos han llevado al gobierno a tomar algunas decisiones y a propósito de ello quería conversar con usted. Primero que nada le quiero pedir, doctor Cohen, ya que usted coordina el área de la salud, ¿cuál es el estado de situación hoy en nuestro país con respecto a la presencia del virus? Bueno, tuve el gusto de escuchar con usted el informe de hoy, enterarme de las cifras del día, así que más actualizado no podemos estar. Fue otro día bueno, 4 casos nuevos. Vimos que la cifra de pacientes en CTI no aumentó, sigue en 5. La cifra de fallecidos no aumentó, sigue en 20. Quiere decir que la situación, como decía ayer el profesor Radi, está controlada en una forma razonable. ¿Eso quiere decir que se terminó? No, quiere decir que estamos hoy controlados razonablemente y que tenemos que seguir trabajando para que esta situación se prolongue en el tiempo. Vamos alrededor del día 70, si no me fallan los números, estamos bien y más que eso no podemos decir porque si no sería demasiado triunfalista. Doctor Cohen, tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud, diversas organizaciones internacionales están jerarquizando Uruguay junto con 1 o 2 países más de América Latina, como Costa Rica, por ejemplo, como países que han trabajado muy bien este tema y manejado muy bien todo lo que tiene que ver con la pandemia y también jerarquizan la escasa presencia de enfermos. ¿Cuáles son o cuáles han sido nuestras ventajas? Una de las ventajas indudables es que tuvimos tiempo de observar lo que pasaba primero en China y después en Europa. Muchos de nuestros científicos, como por ejemplo lo de la Universidad de la República, el Instituto Pasteur, pensaron que teníamos que desarrollar test y estar prontos para cuando empezaran los primeros casos. Al haber previsto la situación y trabajado con el nivel que nos tienen acostumbrados y que por suerte ahora toda la población conoce, y eso es una de las cosas buenas de esta situación tan mala que estamos viviendo, pudieron desarrollar los test y hoy ya vemos cifras hoy arriba de 600, otros días arriba de 1000, no nos faltan test. Eso es muy, muy importante. Otra situación es que desde mi punto de vista las autoridades nacionales tomaron las medidas en forma precoz. Y la más importante, Blanca, si me permite, es decir, lo que hizo nuestra población, nuestros ciudadanos. Cumplieron en forma cabal lo que se les pedía, entendieron la situación y de esa manera, cuando era el lema quédate en casa, se quedaron en casa y ahí entonces evitamos que las cifras que los primeros días eran bastante altas, 20 y pico de casos durante la primera semana por día, pudieran bajar. Y hace varios días, ya llegamos cerca de 13 días, en los cuales no llegamos a 10 casos por día. La infectividad en Uruguay es baja, no quiero entrar en términos muy técnicos, pero quizás la gente que nos ve y nos escucha oyó hablar de ese término R0, que para explicarlo bien es la cantidad de otras personas que un paciente enfermo puede infectar. Es bajo, es menor de 1. Siendo por debajo de 1 estamos bien. En Uruguay ya llevamos varias semanas en las cuales está por debajo de 1. Y eso entonces nos da señales elocuentes de que las cosas están bien. Y yo creo que por ahí viene la razón de por qué a Uruguay le ha ido bien. Probablemente haya otras razones biológicas que todavía desconocemos, porque la ciencia, si bien ha ido rápido, tan rápido no puede ir. Seguramente ustedes como científicos tienen muchas preguntas a propósito por responder de este virus, ¿verdad? Muchas más preguntas que respuestas. No sé si escuchó hablar alguna vez de la frase de Einstein que decía que las preguntas son siempre las mismas, lo que cambia son las respuestas. Y eso es tal cual lo que pasa en la ciencia. Los científicos se hacen preguntas que hoy tienen una respuesta X, pero con el adelanto de la ciencia, con el avance, mañana la respuesta puede ser otra, diferente. Y esa es la pura verdad, lo que usted ha dicho, Blanca. Doctor Cohen, ustedes ayer hicieron una conferencia de prensa
Y anteayer, perdón, y ayer el presidente de la República hizo anuncios importantes en base a insumos que ustedes le aportaron. Por ejemplo, la decisión del comienzo de los cursos de esta forma escalonada y en etapas. Esto ha generado en la sociedad preocupación en el marco de lo que usted señalaba. Tenemos una sociedad que ha sido muy obediente con respecto a las consignas. Es en ese marco de mantener la conducta que ustedes ayer todavía siguieron pidiendo de distanciamiento físico-social, de mantenerlo, que causa preocupación de pronto el comienzo de las clases. Porque no es solo las medidas que se puedan tomar adentro de las instituciones educativas, esto implica movilización de ómnibus, camionetas, transporte, circulación de más gente. ¿Cuáles son en ese sentido los mensajes que ustedes pueden dar a estas familias y a estos docentes que marcan preocupación por este tema? Bueno, con el grupo, con los profesores Radi y Paganini, más de 50 colaboradores en diferentes ramas, hemos estudiado a fondo varios de los temas. En las últimas semanas, indudablemente, el tema preferencial fue el de la vuelta a clases. Ahí especialmente trabajaron el grupo de pediatras y de colegas que se dedican a la atención primaria en salud. Hicieron informes sumamente profundos, sumamente prolijos, que con Radi y Paganini analizamos, resumimos. Tuvimos por lo menos 3 instancias de discusión con autoridades nacionales en las cuales nosotros llevábamos nuestras impresiones, nuestras recomendaciones tal vez, como usted dijo, para que ellos tomaran las decisiones. ¿En qué la basamos? Y fundamentalmente en algunos conceptos. Lo que decíamos antes, Uruguay tiene una baja circulación viral, gracias a lo que dijimos antes. Hay pocos pacientes en CTI, por suerte hay pocos fallecidos, dolorosos pero pocos. En los niños hay un comportamiento muy especial. El temor que teníamos inicialmente de que los niños pudieran transmitir mucho la enfermedad, aparentemente hoy no es así. Hoy tenemos en Uruguay alrededor de unos 15 niños infectados, todos en forma leve, ninguno precisó internación, ninguno tuvo una consecuencias importantes de la enfermedad. Entonces hoy sabemos, por lo menos, que los niños se enferman poco, se enferman levemente y transmiten poco la enfermedad. Entonces, se pueden tomar algunas medidas sabiendo que riesgos se corren, pero son los menores posibles. Los menores posibles ¿para quién? Para la población, que es lo que nos interesa. Entonces, luego el contenido de cómo se abre, por supuesto, que lo ha determinado el poder político como corresponde, pero nosotros estamos completamente de acuerdo en que las condiciones para dar un paso hacia el cambio de esa actitud inicial de nos quedamos en casa, quédate en casa, hacia lo que usted decía, que es el distanciamiento físico sostenido. Y eso me interesa mucho aclararlo, porque ahora nosotros estamos a 2 o más metros de distancia, entonces estamos en una situación segura. Además, no vamos a estar mucho tiempo y alrededor la gente está bastante lejos. Y dejamos las puertas abiertas del estudio. Fantástico, para que se airee. Fantástica observación. Entonces, ese es el distanciamiento físico. Eso no quiere decir que usted y yo no tengamos una relación social de compartir, de pasar un momento amable, o con sus compañeros de acá, que también me recibieron. No es entonces un distanciamiento social, ni es mucho menos, y debe ser un distanciamiento emocional. Es un distanciamiento físico y debe ser sostenido, porque de la misma manera que lo tengo acá con ustedes, cuando entré me puse el tapaboca porque sabía que tenía que pasar por una pasarela donde había mucha gente y me puse el tapaboca porque no podía mantener el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Y después, si yo salgo a la calle y estoy solo, como ahora de noche en Lorenzo Carnelli hay poca gente, no preciso la mascarita, ¿verdad? Y si estoy en mi auto no preciso la mascarita. Pero en cada situación tenemos que tener presente eso. Ahora podemos abrirnos a algunas actividades con distanciamiento físico sostenido. Y si hacemos actividades al aire libre es diferente, porque como bien explicaba perfectamente bien el amigo Rafael Radi, la infección depende de la carga de virus, de cuánto virus expele el organismo y del tiempo en el cual están en contacto las personas. Entonces, si evitamos eso, el confinamiento, lugares cerrados, mucha gente y mucho tiempo, tenemos grandes chances de controlar y de mantenernos con cifras como estamos.
a pesar de que siempre hay riesgos y que tenemos que estar muy vigilantes. En el caso específico del comienzo de las clases, ustedes insisten en eso, en el distanciamiento físico sostenido, con niños y adolescentes. Insistimos en eso. Primero insistimos en que hay que tomar medidas previas de preparación de las escuelas. También hay otras actividades que son importantes que están volviendo. Creo que ustedes ya hablaron en estos días del reinicio de las actividades médicas, ¿verdad? Porque si hay alguien que está enfermo, ya sea los niños, los padres o las maestras, tienen que tener los médicos que los puedan recibir, ¿verdad? En la medida de lo posible en forma presencial, aunque no es imprescindible. Las escuelas tienen que estar prontas, las maestras tienen que estar prontas, el personal. Los padres tienen que creer que a los niños no les va a pasar nada y que si les pasa algo no va a ser serio y que si tienen un síntoma respiratorio, lo más probable es que sea una gripe como la que tuvimos todos los años o casi todos los años y que las chances de que sea COVID son pocas. Pero también la tranquilidad de que si el niño tiene algún síntoma respiratorio va a ser estudiado aunque se crea que no es COVID para estar seguros de que no lo es y si es, tomar las medidas de aislamiento de ese niño y de estudio de la población que lo rodea. Bien, doctor Cohen, viene el invierno, más de una vez se ha señalado que el frío podría tener una incidencia importante. ¿Hay alguna vinculación entre el virus y el frío? El problema del invierno es que hay otras virosis, otras enfermedades respiratorias que pueden coincidir con esta virosis que ahora todos estamos hablando y estamos todos tan preocupados. Entonces, normalmente hay mucha infección respiratoria en invierno. Lamentablemente en todos los países hay pérdidas humanas por estas virus de la influenza y lo que tenemos que hacer es tratar de que haya lo menos posible. Una cosa muy buena que se hizo en Uruguay fue la campaña masiva de vacunación que aún no terminó. Ayer escuché que se habían vacunado ya 700.000 uruguayos y que se pensaba llegar a 1 millón. Si fuera así creo que es una cifra récord, eso nos va a ayudar. También mucha gente todavía está en la casa. No tenemos que olvidarnos de la gente que tiene o más de 65 años o es población de riesgo por las enfermedades debilitantes que puedan tener, que tienen que seguir cuidándose, no podemos dejar ese mensaje de lado. Esto no es abran, salgan todos, esto es vamos a reiniciar por actividades, siempre que los análisis, los estudios que se hagan en la población que reinició sus actividades no muestren cifras preocupantes. Pasó con los trabajadores de la construcción, se estudiaron 430 en 3 departamentos, hubo 0 casos de infecciones. Volvió a suceder con las maestras rurales, se estudiaron arriba de 200, tampoco hubo casos. Eso nos permite dar pequeños pasos con cierto optimismo, pero no relajarnos, Blanca. ¿Eso significa que va a haber testeos también en estos segmentos que ahora comienzan a circular en la educación? Sí. Y también vuelvo a lo del inicio. Los científicos uruguayos nos dan satisfacción de forma permanente. Los colegas del Instituto Pasteur y de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias, han trabajado muy bien en nuevas técnicas que permitan hacer más test en menos tiempo y con menos costo, ¿verdad? No voy a entrar en detalles de eso porque no es mi especialidad, pero gracias al trabajo imponente que está haciendo esta gente, Uruguay hoy incluso está siendo demandado por otros países de la región para colaborar con ese tipo de estudios. Ha sido durante décadas profesor de la universidad, profesor en el Hospital de Clínicas. Lo veo muy orgulloso del trabajo de sus científicos. Sin duda, Blanca. Me ha entrevistado varias veces y creo que me conoce bien y sabe que la Universidad de la República ha sido y es todavía, porque ahora tengo una nueva posición en la Facultad de Medicina, una parte muy, muy importante de mi vida y las cosas que se hacen con tanto cariño tienen como un retorno mayor. Por último, usted decía hay muchas preguntas por responder a propósito de esto y en eso se está investigando, pero cuando uno trata de imaginarse el futuro en relación a esta situación que estamos viviendo, ¿cómo debemos imaginarnos ese futuro? ¿Qué pasa con las personas que tuvieron la enfermedad? ¿Qué pasa con quienes no la tuvieron o no la tuvimos? ¿Cómo va a ser ese futuro? Siempre para hablar del futuro tenemos que saber cómo es el presente. Y hoy, fíjese Blanca, que esta enfermedad, aunque no tengamos
no me haya enfermado yo, ni ningún familiar directo, nos está afectando muy directamente a todos los uruguayos y a todas las personas de este planeta. No hay ningún rincón del mundo que no esté afectado por esto. Está muy bien imaginarse el futuro, hablamos de la nueva normalidad, pero también nosotros podemos construir nuestro futuro. No solo imaginarlo, sino hacer acciones para que sea como nosotros queremos. De acuerdo a aquello de las predicciones que se cumplen porque los seres humanos hacemos cosas. Y podemos saber y podemos observar qué podemos sacar de bueno de esta situación. Qué podemos sacar de bueno para los seres humanos, para las familias, para la sociedad, para el planeta. Y yo estoy seguro que alguien o muchos van a escribir una larga lista de cosas buenas que van a salir de esto y esperemos que sea para un mundo mejor. Volviendo a cosas más concretas todavía y volviendo insistentemente de mi parte al tema de los investigadores, si Uruguay queda posicionado frente a América Latina y frente al mundo, si tenemos la suerte que al final de esto no vaya tan bien como hasta hoy, con este trabajo de los científicos, estaremos prontos para futuras situaciones similares a esta, enfrentarlas muchísimo mejor aún que esta. Profesor Henry Cohen, muchas gracias por haber venido. Ha sido un gusto como siempre. Para mí también, Blanca, usted sabe que sí. Hasta pronto. Gracias. El Ministerio de Desarrollo Social habilitó el pago de casi $500 millones a una consultora para que evalúe la imagen actual de la cartera y la compare con la percepción que se tenía de la misma en el gobierno anterior. La resolución generó polémica en la oposición política. La resolución del MIDES con fecha 19 de mayo habilita la contratación directa de la consultora Equipos por casi 500.000 pesos, IVA incluido, para realizar una encuesta y evaluar la imagen de la cartera ahora respecto a la que tenía la opinión pública durante el anterior gobierno. Este jueves, el diputado del Partido Comunista, Gerardo Núñez, compartió la resolución en su cuenta de Twitter y escribió: "Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. El MIDES, en medio de la pandemia y con 100.000 nuevos pobres, decide gastar casi $500 millones en una encuesta para saber si la imagen de ahora es mejor que la de antes. Seguro que es una de las prioridades de la gente más necesitada", reflexionó el diputado. El senador del Frente Amplio, Charles Carrera, también se sumó a las críticas de la oposición. Llama la atención la disparidad de criterios que tiene el Poder Ejecutivo, que tiene Presidencia